Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio. Libros en el aire. 10, 9, ignition sequence start. Así y Asá Radio. Entrevistas. Muy buenas tardes, audiencia de Así Asá Radio. ¿Cómo anda, Dopico? Pero muy bien. Dígame, Dopico, ¿a usted qué le gusta esto de saber qué programa vamos? ¿Qué número de programa? En el 24, Muy 24. Muy para bien. decirlo más lindo, ¿no? Ahí está. Porque somos gente seria y lo decimos así, lindo. Y sí, bueno. Está muy bien. Cuando se puede. Bueno, hoy tenemos invitada. Tenemos acá invitada a Adriana Ardogain, que es actriz de larga trayectoria en las tablas, para resumir así más de, no sé, 30 años capaz de actuación. Por ahí, sí. Ahí está, vamos a resumirlo así. Bueno, y que además de actriz, digamos que sos toda una teatrista, porque no solamente actuás, también dirigís, también has hecho vestuario, si no me equivoco, has ayudado a la selección musical más de una vez también, o sea que no te es falta verdad, nada. No, sí, me gusta incursionar, es verdad. Es como esta cosa tan fascinante que tiene el teatro de la mezcla de lenguajes, y me gusta meterme un poco en todo, a veces atrevidamente, pero siempre desde el amor más absoluto. Ahí por está. esta disciplina. Bueno, así que todo terreno en el teatro. Vamos a decirlo así. Bueno, te damos la bienvenida, Adriana. ¿Qué tal? Bueno, Gracias bienvenida. por Y la nosotros, invitación. en realidad, en estas cosas que me estuvo contando Vanessa también, de esta propuesta en concreto, que es por la que te invitamos, que es La Pared Medianera, que se estrenó hace poquito, el 25 de octubre. Exacto, sábado 25. Y va los sábados de noviembre. Va todos los sábados de noviembre y el último domingo de noviembre y el primer domingo de diciembre. En la Escuela de Declamación, allí en Rodó 1712, ¿está bien? Exactamente, Escuela Muy Nacional de Declamación, que es un punto muy céntrico en José Enrique Rodó, esquina Minas, a la vuelta del Teatro del Galpón. Y en esta obra actúan Marcel Sauchik. Muy bien. Qué bien. Bien pronunciado. Qué bueno que lo dijiste. Y Nicolás Suárez y vos. Exacto. Y acá me soplan que estás trabajando también como directora. Entonces te dirigís a ti misma. Sí. Contame un poco, sí. Contanos, ¿no? Porque eso es un asunto. Sí, es la primera experiencia, o sea, no mi primera experiencia de dirección, pero sí estar en el doble rol. A ver. Y fue... no sé, fue un impulso que ¿Sí? tuve ganas de hacerlo. Originariamente iba a dirigir, pero después me sedujo la idea de también participar desde el lugar de actriz, y fue una experiencia hermosa. También porque, bueno, fue un proceso de trabajo muy rico. Nosotros empezamos a ensayar en febrero, o sea, llevamos unos cuantos meses trabajando, y la obra además tiene algunas peculiaridades. La dramaturga, que es Nut Monegal, que es una escritora uruguaya que reside en París hace muchos años. Sí. Es franco-uruguaya, porque en realidad hace más tiempo que vive en París que lo que vivió acá. Uh-huh. Ella hace muchos años que escribe novela y poesía, sobre todo. Y hace relativamente poco, cuando hicimos Combate, ella escribió su primer dramaturgia, porque bueno, era un debe que tenía y quería incursionar, y escribió una obra pensando en que yo la actuara, y Marcel Sauchik, que es su sobrino, Marcel Sauchik Monegal, la dirigiera. Y ese proyecto nosotros lo concretamos, fue un proyecto hermoso. Y después se entusiasmó ella y empezó a escribir dramaturgia, y escribió esta obra pensando en que Marcel actuara y yo dirigiera. Claro. Y yo además me colé actuando. No, pero la verdad es cuando Sí, mencionabas quería el proceso, hablabas en pasado, ¿no? Decías, fue un proceso, ¿no? En esto empezamos en febrero, y me pregunto porque no, de verdad, es una pregunta honesta. El proceso, no se termina con la puesta en escena. Sigue, ¿no? O sea, fue un proceso, 2 etapas. Es una muy buena pregunta. Y de verdad, no, en serio, y además está bueno para que me permitas hacer ese ajuste en lo que dije, porque es verdad, fue un proceso de búsqueda y de ensayo hasta el momento del estreno, que es cuando una considera que la obra ya llegó al mínimo nivel de las cosas que querés ensamblar para poder compartirla con el público. Pero es verdad que para mí es un proceso que jamás termina. De hecho, yo habitualmente
siempre sigo agregando cosas y encontrando dentro de una partitura que te permite interactuar con las demás personas del elenco, ¿no? Sí. Pero vos vas encontrando cosas de tu personaje porque la teatralidad se completa cuando está el público. Claro. Y entonces, a partir de ese momento es que también vos vas a tener un nuevo ingrediente que te va a permitir seguir avanzando en esa construcción. Entonces, es cierto lo que decís. Es un proceso hasta el momento del estreno, pero en realidad ese proceso que inició en febrero todavía está en construcción, porque el teatro tiene eso tan fascinante que para mí es insustituible, que es la construcción en presente absoluto en cada función. Es un hecho irrepetible, o sea, cada función fue única, Sí, claro. como la vida, ¿no? Un convivio, es que dice Sí, hay Dubati. Dubati, Exactamente. Jorge Dubati. Y es también como la práctica del aquí y ahora. En ese momento tenés que estar totalmente presente, muy alerta a todo lo que puede estar sucediendo, a la propia devolución del público, ¿no? Totalmente. Si hay que acelerar el ritmo o no. Sí, ¿no? sí, Como sí, sí. en ese sentido es como un ejercicio muy, muy intenso. Sí, quizás. absolutamente, sí. Y además en eso de la aquí y ahora que decían, es la construcción, es lo que yo creo, ¿no? Que para mí es la esencia de la actuación, que es el estar en presente absoluto y dejarse atravesar por las circunstancias. Y entonces tu objetivo va a ser modificar a la otra persona y dejarte modificar por la otra persona con la cual estás interactuando. Entonces es una construcción que se da en el instante, porque nunca estamos igual. Claro. Es decir, la vida, lo que te pasa, todo Sí. hace que tus niveles de percepción, tu energía, todo vaya fluctuando. Entonces en cada instante de cada función es un momento nuevo que no podés, por más que ensayes y ensayes, hay cosas que van a suceder que son imprevistas, hay cosas que pueden suceder que a una persona te tire un texto con otra intención, o Claro. lo que vos decías del timing, del tempo manejado, es fascinante por eso. Y ahí también se vuelve a tensar, ¿no? La piola, porque como estás como directora también, o sea, haces ese proceso de forma doble. Sí, bueno, les voy a contar algo una interno, infidencia. ya que está exacto, ya que saqué el tema, la pregunta está buenísima. Vos sabés que nosotros en esta búsqueda hay algunas definiciones que tenés que tomar desde el lugar de la dirección. Claro. Entonces una es que yo consideré que de acuerdo a lo que el texto propone, son 3 personajes en escena. Hay un personaje que está en una cuerda y hay otros 2 que están en otra. Y eso fue una búsqueda. Y entonces a veces pasaba que el otro personaje, el que está solito, el que está en minoría, se empezaba a contagiar de lo nuestro. Y para mí cuando eso sucedía no se da lo que tiene que darse. Uh-huh. Y entonces establecimos un código interno, que hay una frase que yo le tiro, si en un momento pasa que se está mirá. viniendo, yo le digo ese texto, y hasta ahora solamente pasó un día, que fue en la función pasada, y se lo tiré y automáticamente la otra persona se coloca, porque vuelve a hacer conciencia del lugar en el que tiene que estar situado y no es arrastrado por ir hacia el lugar hacia el que tenemos que Bueno, es que avanzar. esos otros 2 personajes tienen también una potencia que arrastran, ¿no? Que llevan ahí justamente sí, todo. claro, todo probablemente, ese ritmo. claro, sea difícil de... Claro, Sí, es no una dejarse. dificultad, claro, Sí, sí. total. Está bien. Bueno, vos además, un poco complementando esta pregunta que te decía Alejandra, con Marcel ya son una sociedad creativa de hace unos cuantos años. Ujú. Y con Nicolás Suárez también trabajaron, ¿no? Porque trabajaron Con en Nico. Extrema, Exacto. que lo habían hecho La Gringa ya hace un tiempito. Hace sí un par de años. No, espera, sí, ya va a ser un par de años. Capaz 2 años por ahí, Sí, ¿no? sí, porque fue, a principios a fines del otro año terminamos con el proceso de ensayo y a principios del año pasado fue que estrenamos, o sea que sí, O ya sea van a que ser 2 años. eso también, no sé si es Sí, un con pro Nico, o es una y contra yo- el ya No, yo conocerse, además había ¿no? trabajado con Nico, pero en una situación completamente distinta con Gaby, con María Dodera, cuando hicimos Pesadillas Patrióticas. Ahí fue la primera vez que trabajé con Nico. Y la verdad que fue un placer, porque nunca tuvimos un conflicto. A veces los humanos somos complicados para la convivencia, y no, la verdad que fue un proceso hermoso en ese sentido, de mucha propuesta, muy rico, de búsquedas de diferentes lugares, y la verdad que nos complementamos bárbaro los 3 y estuvo buenísimo. Y ya está buenísimo, sigue estando, porque es verdad, las funciones las disfrutamos mucho, siempre nos juntamos a hacer una pasada, el día de la función más temprano, y siempre ajustamos cositas, y siempre estamos nos mandamos mensajes, pero se me ocurrió tal cosa, no sé qué, estamos como
continuamente conectados y construyendo, lo cual está buenísimo porque para mí así debe ser, ahí va, es algo que no termina. Claro, digo, porque justamente para ese ensamblado también está como el ensamblado humano, ¿no? El hecho de ya venir trabajando, eso ayuda, me parece. Sí. Bueno, vamos a decir mínimamente, porque es una obra que es difícil invitar a la gente, decir algo sin revelar demasiado. Sí. Pero mínimamente vamos a decir la premisa, no sé, el punto de partida, el disparador. Bien. Tenemos un sujeto que es un escritor. Exacto. Que tiene unos vecinos ruidosos. Exacto, es un escritor que está pasando un bloqueo creativo, producto de muchas cosas que lo atraviesan, el presente que estamos viviendo, que tiene también que ver con las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, y los vecinos con los cuales él se comunica, cuya existencia él conoce a través de esa pared medianera que los separa, son un tanto ruidosos, sí. Y empiezan como a interferir con su vida a partir de los ruidos que generan. Y se da una circunstancia X por la cual coinciden los tres en un mismo espacio y se empieza a dar... Dejan de ser ruidos y se transforman en... Se aparecen y un poco que invaden, digamos, ¿no? Sí, y bueno, y ahí se da una noche muy particular donde pasan muchas cosas y donde, bueno... Hasta ahí podemos contar, porque hasta después ya no podríamos decir mucho más. Pero bueno, tenemos estos vecinos ruidosos que son los que tienen como este timing, ¿no? Y esta otra cosa que vos hablabas de 2 cuerdas, ¿no? Que tenemos por un lado a estos vecinos y por otro lado a este escritor. ¿Sí? Y bueno, y pasa por momentos muy de absurdo, por momentos muy con un tiempo muy de comedia también, ¿no? Que tienen estos personajes, así como una actuación muy precisa, muy rápida, que mantiene al público, por lo menos yo cuando la vi así, ¿no? Todo el tiempo pendiente de qué estaba pasando. Y como vos decías, es también el segundo texto que ustedes hacen de Knut Monegal, que el primero era Combate a Puerta Cerrada, que lo hicieron en el Mercado Agrícola. En el Mura, exactamente. Cuando iba a haber sala y después no sé qué pasó, pero bueno. Sí, una pena, estaba bárbaro ese espacio, sí. Y más allá de que vos ya dijiste que es la tía de Marcel que viene escribiendo, porque puede ser la tía, les puede traer los textos, pero a ustedes capaz que les podría no resultar atractivo, ¿no? ¿Qué les gusta de ese universo que va planteando? Porque pese a que son 2 obras muy diferentes, totalmente, hay puntos de contacto, me parece. Sí, en algún punto, porque todo termina siendo teniendo que ver con nuestra esencia, ¿no? Como seres humanos, como habitantes de este mundo. Y bueno, Combate era una obra muy política en un lugar bastante explícito, porque era una periodista que trabajaba en un periódico. Estaba situada en un momento donde la inmigración africana en París había generado que hubiera campamentos y Knut estaba muy atravesada por esa situación, y la obra trataba un poco de esa problemática y de todo el ascenso de los movimientos de derecha, de los grupos fascistas, de toda una ola que también empezó a incidir en América Latina. Y ahora esta obra también, si bien habla de la intimidad de la vida de este hombre y de la invasión que le generan sus vecinos, también está atravesada por las circunstancias del mundo y también tienen que ver con el cuestionarnos. Tienen también un algo existencialista la obra, ¿no? Ese cuestionarse qué hacemos acá, para qué estamos acá, cuál esto es de nuestra... no perder qué es lo importante, ¿no? Exacto, que yo creo que vivir sobre lo que es importante. Exacto, esas referencias constantes, esa crítica al creer que... Porque por un lado es como esa dualidad que la obra tiene todo el tiempo. Por un lado decís, no te vas a creer tan importante de pensar que vas a solucionar los problemas del mundo con tu pluma. Pero por otra parte decís, pero si escribo y no trato de hacer algo para modificar la realidad, ¿para qué escribo? ¿Desde qué lugar? Todo es muy banal, exacto. Entonces es como esa búsqueda del equilibrio, exactamente. Sí. Entonces en ese sentido creo que por ahí pueden pasar un poco los puntos en común. Y tiene algunas cosas que son autorreferenciales tal vez, porque, bueno, lo que yo te decía de la situación por la que Knut estaba atravesada cuando escribió Combate, y en este caso Knut es escritora, vive en un apartamento en un barrio que tiene mucha población africana, o sea que hay como mucho movimiento en la calle, y el apartamento es muy chiquito y a través de la pared medianera escucha constantemente los ruidos de al lado, y ella escribe en un lugar donde entonces hay como muchas referencias también a su propia realidad. Bueno, igual está bueno cómo tomar de algo tan concreto el vuelo, ¿no? Totalmente. Sí, yo pensaba por el tema un poco del encierro en Combate a Puerta Cerrada, que aparte me parece que
que vino muy bien en el momento en que le hicieron, porque acá también estaban llegando las olas de migrantes. Totalmente. Y también se empezaban a escuchar esos comentarios, ¿no? A veces de la gente. Sí, claro, totalmente. Claro, ¿no? Claro. Entonces me parece que estaba como muy bien. Sí, sí. Y esto me parece que también justamente esas referencias, ¿no? Al tiempo, y de nuevo, alguien que está encerrado pero que al mismo tiempo está muy conectado con lo que está pasando, ¿no? Es que es eso, es imposible escapar de la realidad. Y máxime ahora que yo creo que el fenómeno de las redes, independientemente de la parte positiva que pueden tener, de lo que te hablan de que podés comunicarte y todo lo demás, hay constantemente una ilusión de estar viviendo. Es decir, la gente a veces cree que vive más por estar compartiendo su vivencia en Instagram que por estar presente aquí ahora, disfrutando de la vivencia. Entonces, y a veces genera mucha frustración porque la gente comparte en redes cosas que no son reflejo de lo que realmente le está pasando, y después cuando ven su imagen en las redes sienten que no están a la altura de su propia imagen. Entonces es como un generador de conflictos también esa falsa vivencia virtual, que me parece que nos hace pensar o creer que nosotros que podemos escapar de la realidad y que no tenemos posibilidad de incidir sobre la realidad. Que yo creo que también el sistema apunta bastante a eso, ¿no? A que la gente crea que no tiene posibilidad de incidir para nada y que entonces es mejor que trates de vivir tu vida tranquila, porque igual, cosa que yo por supuesto que no comparto para nada, y creo que nuestro grado de compromiso debe ser el necesario para sentir que estamos defendiendo aquellas cosas en las que creemos y tener la certeza de que sí podemos incidir en la realidad. Si todos creemos que podemos hacerlo, podemos modificar la realidad. Somos quienes construimos la realidad, por lo tanto es mucho más rico vivir comprometidas y comprometidos con lo que creemos que porque debería además, cambiar. De la mano de creer que uno no puede incidir, también pasamos a entonces ya no soy responsable, ¿no? Y hay muchas cosas de las que podemos tener un grado de responsabilidad. Totalmente. Yo pensaba en esto del espacio, ¿no? Que mencionabas más temprano, en esa coincidencia, bueno, no coincidencia, en esto de inspirarme desde el lugar en el que escribo, ¿no? En este cuarto, con esta pared que comunica los ruidos del otro lado. Que también de alguna manera condiciona digamos, la acción, ¿no? El espacio en el que se va a desarrollar la acción, y para eso ustedes tuvieron una búsqueda del local, por ejemplo, qué características tenía que tener para generar que ese espacio genere el ambiente que necesito para lograr el efecto que mencionábamos más temprano. Vos sabés que cuando nosotros fuimos acá a la SNADE, originariamente íbamos a trabajar en un anfiteatro que ellos tienen una salita, es un anfiteatro que está pensado para esto, ¿no? Para espectáculos. Y cuando fuimos con los técnicos, porque no conocían el espacio, para ver el equipo de diseño que conocieran el lugar y conversar, yo veo la otra parte de la casa y ahí le pregunto a uno de los gestores del espacio, que son una gente bárbara, la verdad, que han sido con nosotros, se han portado maravillosamente. Y me dice, sí, no, si quieren hacerlo acá no hay ningún problema. Y entonces cambiamos el lugar y decidimos usar una parte de la casa. Y eso nos permitió generar algo que está buenísimo para mí. Bueno, Maite lo podrá decir, que el espectador viva una experiencia casi inmersiva, porque está como metido literalmente dentro del apartamento de este hombre. Y además el trabajo plástico que hizo Gastón Aro en escenografía, el trabajo de iluminación que hizo Martín Belleret, el trabajo de ambientación sonora que hizo el Pocho, bueno, Loli en vestuario con su paleta, todo contribuye de una forma maravillosa a crear eso que nosotros queríamos generar, que vos estabas preguntando, y creo que está muy logrado, ¿no? Esa sensación del encierro, de la invasión, y de estar como metido dentro de ese espacio en que te sentís como apresado. Sí, ustedes les hicieron una nota, o sacaron una nota sobre la obra en La Diaria. Sí, hay una reseña. Y entonces titulaba algo así como del voyeurismo. No me acuerdo ahora exactamente el título, ¿no? Pero hay algo de esto así del público allí presente. Y también hay algo en el espacio que me parece que es como así ideal, ¿no? Casi mágico que hayan encontrado y dado con ese lugar, porque estás, como vos decías, bueno, en un lugar muy céntrico, Rodó y Minas. Ahora, uno entra, tiene primero como una pequeña antesala, y después efectivamente entra al espacio escénico, y te fuiste, no estás más en Montevideo.
¿no? Tiene algo de que realmente se genera una cosa ahí, un poco de extrañamiento, y que vos a su vez estás ahí, un poco de voyeur, y que le da una potencia increíble, ¿no? Digo, realmente a ese espacio, que es como un golazo. Ahora sí lo tengo que pensar del otro lado, en un anfiteatro, Claro. en algo más. Ahora parece inimaginable. Claro, sí. es muy difícil Sí, de pensarlo sí. así. Y además lo que decís es verdad, es muy interesante, porque la propia casa, que es una construcción hermosísima, con un peso histórico brutal, y eso, claro, ¿cómo lo levantas? Eso que vos decís de venir del centro, de ahí de salir de 18 y de caminar por Minas y entrar, y que de repente entraste a un lugar donde es como una burbuja Atemporal, no sé, estás en otro lado. Exacto. Es maravilloso. Sí. A mí me pasa cuando llego los sábados, porque claro, después nos vamos y es como que te olvidas, y sin estar metida con los personajes y todo, entro al espacio, me están probando luces y todo, y digo, wow, qué bueno. Vuelvo a tener esa sensación de que me encanta, y eso está buenísimo, ¿no? Sí. Me vuelve a sorprender. Un golazo, el espacio golazo. Sí. Entonces, bueno, toca invitar a los espectadores. Claro. Entonces, vamos a reiterar los datos. La pared medianera, de Nut Monegal, dirigida por Adriana Ardogain. Va los sábados a las 21 horas. ¿Dijimos solo los sábados? Todos los sábados de noviembre, Ahí está. y además el último domingo de noviembre y el primer domingo de Ahí está. diciembre. En diciembre es domingo, pero si no es todos los sábados de noviembre. Bien, en la Escuela de Declamación, Rodó y Minas, entradas por Red Tickets. Exacto. Bueno, ¿algo más que quieras decir así, si no? Tenemos No, que irnos a una agradecerles pausa. por la invitación, un Por placer. favor. Y bueno, y a la gente, por supuesto, que están invitadísimos e invitadísimas, y que nos encantaría que alguien se acercara y que después a lo mejor les hicieran llegar Sí. algún Los comentarios, ahí Exacto, está, cómo no, exacto. cómo no. Bueno, ¿y hay perspectivas del año que viene volver a reestrenar? Sí, realmente estamos manejando. Por suerte la respuesta ha sido hermosa del público, tanto en cuanto a asistencia como a devoluciones que nos han hecho, tanto gente conocida como otra gente por redes. Así que sí, estamos como entusiasmándonos con la idea de reponer el año que viene. Bueno, muy bien, muy bien. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Así es la radio. Libros en el aire. Yo preparo los salones antes de que lleguen. Yo cubro 2 cargos porque la vacante no se repone. Yo sostengo becas que no alcanzan. ¿Sabés lo que es sostener una universidad con menos recursos y más demanda? En la UDELAR también trabajamos los que no damos clase. Hay un funcionario por cada 900 estudiantes. Sin nosotros, tampoco hay universidad pública. Invertir en educación pública es invertir en el país y es saber cumplir. Intergremial Universitaria. Yo creo que el Hospital de Clínicas es igualdad, es esperanza y es el futuro que cuidamos hoy. Radio La Regional en tus oídos. Los programas Dialogando con la Universidad, ¿En qué nos metimos?, Viernes con vos y El deseo que te habita llegan a vos desde la ciudad de Salto, Senur Litoral Norte, y comunican la vida de la universidad desde el norte del país. Radio La Regional en Uniradio. Miércoles a las 9 y sábados a las 8 horas por 107.7 FM. Vida universitaria. Elecciones Universitarias 2025. Estudiantes, docentes, egresadas y egresados de la UDELAR elegirán sus autoridades el próximo 12 de noviembre. Accede a más detalles y al padrón electoral ingresando a udelar.edu.uy. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Reseñas. Y volvemos
Volvemos en este ratito de pausa micro breve que tuvimos. Bueno, separamos los bloques hoy, incluso en géneros, ¿no? Sí, porque estamos poniendo un poco al día, ¿no? Sí. Porque el teatro lo teníamos abandonado. Lo teníamos medio pendiente. Muy abandonado. Yo creo que voy a traer a alguien de teatro dentro de poco. Bueno, me parece bien. Porque bueno, el ensayo lo tenemos más o menos. No, hicimos el ensayo uno. no lo tenemos tan olvidado. A ver, hicimos el de Fernando Andach y ¿qué más? Bueno, está bien. Ahora empieza. No, hicimos el de las matemáticas. Claro. Lo marcarían. Claro. Está bien. Pero ¿Y hoy el qué teatro trajo? lo teníamos abandonado. Bueno, yo me quedé con ganas, viste Sí. que la vez pasada hablé de cartas. Vi. Y dije, bueno, hay tantas cartas importantes y lindas y qué sé yo, Claro. cosas para hablar y para mostrar. Que dije, bueno, vamos con un episodio en la correspondencia de Delmira Agustini. O sea que usted se dedica a leer cartas ajenas, ¿no? Claro, ahí viste está. que hablamos Usted de ser voyerismo, voyeur. ahí está. Claro, obviamente. Claro, lo veo. Y no soy la única, Y le Miré encanta, ya veo que lo sí, disfruta. Obvio. Pero no soy la única, porque hay gente que a uno le da material para hacer esas cosas. Entonces, bueno. Iba a hablar de Delmira. ¿Iba? Voy a hablar de Delmira. No, me dio miedo, yo dije, cambió todo. Ya cambió. Sí. No. Voy a hablar de Delmira, un episodio particular que tiene obviamente a Delmira por protagonista y tiene luego a dos sujetos masculinos también por allí de protagonistas. Pero un poquito antes de eso, quería comentar que la correspondencia en el caso de Delmira tuvo que sortear algunas dificultades, algunas de las que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Es decir, bueno, una carta se supone que es una comunicación personal de una persona hacia la otra, pero en el camino pueden pasar cosas. Una carta le puede llegar a otra persona, alguien nos puede leer la carta se puede extraviar, puede pasar de todo. Sí. Entonces, Delmira, que no tenía como de pronto otras personas que dejaron cartas, que tenían ayudantes, de pronto alguien de... Cómplices, alguien de la servidumbre, una amiga o qué sé yo, que le llevara una carta secreta a otra persona, no tenía. Pobre Delmira, ni cómplice tenía. Ni cómplice. Y además tenía una mamá que fue muy buena, que la educó mucho, pero que también estaba a veces demasiado presente. Muy preocupada. Por supuesto, como todas las madres, muy preocupadas, pero a veces demasiado presentes, ¿no? Y usted se ríe. No quiero saber por qué se ríe. No. Entonces, llegaba el punto de que en muchos de sus corresponsales incluían a la madre, ¿no? Saludos a su mamá, porque bueno, saben que va a estar ahí. Sabe que va a leer la carta primero, probablemente. Claro, que la carta va a llegar, puede llegar a sus manos. Entonces, Delmira tuvo una casilla de correos secreta. Bandida, Delmira. Y bueno, yo qué sé, pobre, era como lo que pocas, podía hacer. Muy bandida. Era lo que tenía que hacer. Entonces abrió una casilla de correos con el nombre Lía del Dream, ¿no? Lía del sueño. Sí. No, lo digo porque yo pronuncio mal, no porque usted no entienda. Entonces, bueno, eso ya nos habla de que hay un tipo de correspondencia, que es una correspondencia secreta, que es una correspondencia quizás clandestina. Y en esto voy a seguir, en esto que voy a comentar, un trabajo de Ana Inés Lara Borges, que salió publicado en una separata. No sé, ¿te acordás de la revista Lo que los archivos cuentan? Sí, de la Biblioteca Nacional. Sí, me encanta, sí. En el número 3 sacaron esta separata dedicada a Delmira. Y allí hay muchos trabajos, pero hay uno de Ana Inés Lara Borges que trata este tema de la correspondencia y en particular de este episodio del que quiero hablar. Y allí, nos va a ir poniendo un poco este tema de la presencia de la madre, ¿no? Como un agente que había un poco que esquivar. Incluso comenta que hay una carta que le manda Delmira a su novio, a Enrique Job Reyes. Todos recordamos, o bueno, unos cuantos, de que las cartas al novio iban como una especie de media lengua, ¿no? Como haciéndose más niña de lo que era, y que eso era parte de un juego erótico, etcétera. Pero una de las cartas pone una postdata que dice: como el sobre es muy transparente, no te escribo más como te había prometido, ¿no? Como diciendo, bueno, esas cositas no te las escribo. Claro. Le dijo Enriquito. Entonces, bueno, digo, por ahí más o menos. No era Job, no era Enrique. Sí, Enrique Job sí. Reyes. Sí. Como para, bueno, más o menos ambientarnos, ¿no? En cómo podía ser esa correspondencia. El episodio, para no generar más suspenso, el episodio del que iba a hablar, tiene su origen un 26 de diciembre,
¿sí? Al otro día de Navidad, un 26 de diciembre de 1913. ¿Por qué? Porque en esa fecha la revista argentina Fray Mocho publica un poema de Edelmira, un poema bastante erótico, y hacer hincapié en la fecha también tiene importancia porque no hace tanto que Edelmira ha abandonado a Enrique Job, ¿sí? Y en agosto. En agosto del 13, de 1913 lo abandona. El divorcio sale un poco después, pero bueno, lo abandona en esa fecha. Y estamos hablando que de agosto a diciembre no pasan tantos meses. Y Edelmira, publica en esta revista ese poema que se llama Serpentina, y que yo digo, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, que es un poema bastante erótico. No sé si te animás a leerlo. Si me animo por lo erótico o me animo por la lectura, ¿qué dice? Sí, por todo. Bueno, está bien, me animo. Serpentina. En mis sueños de amor, yo soy serpiente, gliso y ondulo como una corriente. 2 píldoras de insomnio y de hipnotismo son mis ojos, la punta del encanto es mi lengua y atraigo con mi llanto. Soy un pomo de abismo, mi cuerpo es una cinta de delicia, glisa y ondula como una caricia. Y en mis sueños de odio soy serpiente, mi lengua es una venenosa fuente, mi testa es la luzbélica diadema, haz de la muerte, en un fatal soslayo son mis pupilas, y mi cuerpo en gema es la vaina del rayo. Si así sueño mi carne, así es mi mente, un cuerpo largo, largo de serpiente, vibrando eterna, voluptuosamente. ¿Qué le pareció? Ay, Edelmirita, ¿te digo? Ay, era público, salió en la revista. Divino. Y además, este poema estaba acompañado de una ilustración. No me diga. Claro, una ilustración donde aparece como si fuese el texto, digamos, cubriendo el pecho de una mujer, pero por los hombros y por los brazos sería una mujer que está desnuda y que tiene una serpiente enroscada en el cuello y en el pecho. Mamita, querida. Sí, con toda la carga que tiene la serpiente, ¿no? Ese ser que aparece tentando a Adán y Eva, por ejemplo. Claro, ya bíblico. Entonces, bueno, esa era la publicación. Y ustedes me dirán, pero ¿es una publicación? ¿Es un poema? ¿Qué tiene de epistolar el asunto? ¿Qué tiene? Y bueno, lo que tiene es lo siguiente, es que ese poema despertó en uno de los lectores interés. Y claro. Y no solamente interés, sino que pasó a la acción este lector y decidió escribirle a la poeta. Muy bien. ¿No? Y le responde con otro poema. Muy bien. Quiso estar a la altura. Y por lo tanto es otro poema también de tono erótico. ¿Me deja leerlo? La dejo. Y Diego empieza con la dedicatoria. Adelmira Agustini, por si alguien dudaba. Y sí, para que no se confundan. No, claro. Mire si piensan que para otra de la revista. No. Quiero ser tu fakir, glauca serpiente, el fakir que te esconda entre su pecho. Quiero ser arenal de blando lecho, donde glice y ondule tu corriente. Quiero ser el escudo en que silente el dardo de tu lengua sea un estrecho aguijón, que se abata en el deshecho espasmo loco de tu cuerpo ardiente. Quiero ser el profeta visionario de tu carne ritual en que palpita el ritmo del placer y de la vida. Quiero ser en tu carne enardecida, oficiante de aquel devocionario en que tu alma sedienta se ejercita. Perdón, arruiné el poema. Sí, justo, ¿no? Justo llegamos a ese momento. Pero bueno, viste que hay realmente es un poema en respuesta. Sí, claro. Porque retoma muchas de las palabras, la imagen de la serpiente, los movimientos, esto de glissar, etcétera, etcétera. Sí. Y está fechado en enero de 1914. Claro. Es decir, rápidamente responde, ¿no? El otro día en diciembre, ni corto ni perezoso. Lo hizo rapidito. Lector, rápido. Y lo hizo muy bien, porque están bien medidos los versos. Es un soneto, exactamente, están bien medidos los versos, bien hechas las rimas, claro. Precioso. Y estaba firmado como Manino. Y la dirección, el remitente, digamos, era el Boxing Club de la calle Santa Fe de Buenos Aires. Entonces uno podría decir, bueno, mirá los boxeadores, capaz que no era boxeador, capaz que trabajaba allí, claro. No sé. Pero bueno, esa es la dirección que tenemos por ahí. Y ahí comienzan los problemas. No me diga. Sí, comienza una especie de comedia de enredo. De culebrón. Sí, de comedia de equívocos, ¿no? ¿Qué pasó? Todo parece muy cómico para nosotros, no sé si para Edelmira, pero para nosotros es muy cómico. Porque Edelmira dice, me mandan un soneto. Sí. Bien hecho, responde. Y mirá qué soneto. Y viene de Buenos Aires. Y viene.
Entonces asumió que ese Manino sería Manuel Ugarte. Obvio, todos lo haríamos. Todos pensamos en Ugarte. Claro. Cuente quién era Ugarte. ¿Por qué? Su amigo. Su amigo. Con derecho. Era su enamorado. Bueno, de quien estuvo enamorada, de Elmira. Bueno. Antes de su matrimonio, ¿verdad? Manuel Ugarte también, escritor, periodista argentino. Invitado a la boda. En la foto. Justo en el medio. Sí. Siempre reparo en ese detalle. Justo en el medio de los novios. Exacto. En la foto. Bueno, entonces... Le hablaba al oído. Probablemente. Con la lengua viperina. Diga. Bueno. Entonces, ahí empiezan los errores, porque bueno, asume que este Manino podría ser Manuel, ¿no? Claro. Porque Manuel firmaba sus cartas solo con la M. Claro. Pero bueno, ya que que lo va a mandar así, podría ser una especie de apelativo, seudónimo, dar alguna señal. Claro. Se cubrió y puso Manino. Claro. Eso primero. Segundo, que el tipo de papel utilizado, y acá es cuando uno tiene que pensar en esa época, el tipo de papel utilizado era muy similar al que usaba Ugarte. La carta viene de Buenos Aires, o sea, Delmira está en Uruguay, publica en Buenos Aires, todo bien, pero digamos, la carta viene de Buenos Aires, donde estaba también Ugarte. Claro. Podría haber sido un remitente también medio falso, yo qué sé. Usan tinta negra y las letras son bastante parecidas. Capaz que si uno tiene las dos cartas, descubre que no tanto, pero teniendo solo una carta, la letra es muy parecida. No, espere un poquito, porque no es solamente teniendo la carta, es teniendo la ilusión de que es el otro, ¿entiende? Bueno, que es mucho más que la letra. Ese es como el argumento determinante. Claro. No solo Manino Manuel, Buenos Aires, no, sino que yo letra quiero. Letra parecida, papel y papel, tinta y tinta, sino el deseo. ¿No? Claro. Palabra que es clave en todo lo que tiene que ver con Delmira, ¿no? En la vida, señora, en la vida. Hable por usted. No. Es lo que nos mueve, qué sé yo. No, quiero decir que eso es también lo que termina de confundir a Delmira. Claro. Ese deseo de que efectivamente fuera Ugarte el que hubiera respondido de esa manera, ¿no? Con ese poema. Pero dígame qué pasó. ¿Cómo? Bueno, vamos de a poco, no se me apure. Me pongo ansiosa. Entonces, Delmira le escribe a Manuel. Muy bien hecho. Como diciendo, me mandaste este soneto, picarón. ¿Querés respuesta? ¿Qué pasó acá? Y no tenemos esa carta que Delmira le manda a Manuel. Y que no fue en sobre transparente, imagino. No lo sé. Pero sí hay una carta de Manuel. Sí, hay un fragmentito, lo que citan en este artículo de Larre Borges es un fragmento de una carta donde el autor efectivamente niega ser el autor de ese soneto. Lea, por favor, lea ese fragmento. ¿Será vanidad eso? ¿Será vanidad o misterioso presentimiento? Pero siempre he pensado que la serpiente ondularía mejor si yo la acariciara. No sea orgullosa y estrechemos otra vez las manos fuertemente y déjeme que me acerque bien a usted, que la haga crujir apretándola contra mi cuerpo y que ponga al fin en su boca largo, culpable, inextinguible, el primer beso que siempre nos hemos ofrecido. M, ¿no? Que es como que la M es como un beso, además es Bueno, ahí usted me parece que sobreinterpreta. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, entonces tenemos la confirmación de que efectivamente no había sido Manuel quien había mandado esa carta, pero por otro lado el agradecimiento de volver a estar en contacto. Claro, y que suerte me escribiste, le dijo. Convengamos que no se queda atrás. No. Esto de siempre he pensado que la serpiente ondularía mejor si yo la acaricio. Dios por ejemplo, si yo la acariciara. También se conserva en el archivo de Delmira, la colección de Delmira Agustini, una carta de Manino. El verdadero autor del soneto, el que ha vuelto a juntar a estas dos personas. ¿Se habrán conocido Delmira y Manino? Creo que no. Qué horror. Pero bueno, ahora después te digo. Lee ese pedacito Delmira, que es la carta de Manino. Delmira, yo no soy otro que Manino. Y no por olvidar pasados ni recuerdos, juro que jamás fui más que Manino. No hay dos personalidades. Soy yo, que si no he tenido la dicha de conocerla, me he atrevido a dedicarle un soneto que escribí ebrio de placer, inspirado en el fuego de sus poesías. Soy un desconocido para usted, pero seguro que nuestras almas vibran al unísono. Es una respuesta elegante, ¿no?
Me confundiste, no soy el que querés, pero me hubiera encantado conocerte, nuestras almas vibran al unísono. Pero que te digan eso es lo más lindo que te pueden decir. Por eso. Entonces, me parece que Manino está a la altura. Y hay que decir también que una vez resuelto este problema y esta confusión, Delmira se siguió escribiendo con Manino. ¿Pero no se encontraron? No parece, no hay registro. No hay evidencia Yo de creo eso. que sí. Acuérdese que esta carta, estamos en el verano del 14 y que Delmira es asesinada en julio. Yo no sé si les dio mucho tiempo. Ay, qué horror. Entonces, bueno, continúan sí carteándose. Por lo que dice el artículo, hay 3 cartas. Y además, todo este episodio, ya no pensando en Manino, pero sí pensando en Ugarte, da pie o da lugar a la escritura de un poema que es Para una boca, ¿sí? Que está muy desarrollado en el artículo, pero que no lo vamos a decir. Y en todo caso, si alguien quiere saber los detalles, quiere ver la letra de Manino, quiere ver la letra de Manuel Ugarte, quiere ver el dibujo, la ilustración de ese poema, pueden acceder a este artículo porque está en la página de la Biblioteca Nacional y por allí lo pueden leer. Muy bien. Y entonces me encantó. Escucha una cosa, nos vamos a la pausa y volvemos con el ratito final. Rato final, Cornucopia Cine. Sí. Así es la radio. Libros en el aire. Hoja en blanco, periodismo local para sobrevivir al apocalipsis del tecnoceno y el capitalismo feudal al que nos someten. Bueno, tal vez no tanto, pero al menos un espacio para hablar de algunas cuestiones que deberían importarnos de acá y del mundo. Jueves a las 14 horas por Uniradio. Bueno, el plan surge de un conocimiento de que tenemos una alta deserción de estudiantes. En 2023 hicimos una evaluación del rendimiento que habían tenido los estudiantes en la prueba inicial y en los cursos posteriores a los que se anotaron. A partir del diagnóstico y de los resultados obtenidos se diseñaron 2 trayectorias complementarias a la trayectoria tradicional de la currícula sugerida. Yo al ingresar a Facultad de Ingeniería, al realizar la prueba inicial, me había sacado menos del 20%. Por lo tanto, hice matemática inicial y el taller, que es taller básico de estrategia y orientación, obligatoriamente. Y el taller me había ayudado un montón a saber cómo estudiar, saber cómo afrontar algunos problemas. Sé que el espacio de orientación y consulta está siempre para nosotros. Sentir que la Facultad de Ingeniería es mi segunda casa. En este pedido presupuestal ya están incluidas algunas de estas situaciones que son conocidas por todos los servicios de la universidad. Avanzar en herramientas presupuestales que nos permitan ayudar a acompañar los trayectos de los estudiantes va a ser directamente beneficioso para el país y a la larga va a generar muchas capacidades. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia. Volvemos entonces con la cornucopia dedicada al cine con Catalina Zavala. Exactamente. ¿Y qué nos trajo Cata hoy? Bueno, ¿cómo están? A ver, traje algo más actual, porque últimamente venía con bastantes clásicos, estuvimos con el romanticismo y esas cosas. Y vengo también a romper un poco con el romanticismo que estaban tratando ustedes recién, que estaba ¿Te pareció bien. que había demasiado erotismo, Cata? Me pareció un poco, pero bueno. Mi madre me escribió y me dijo, están muy eróticas. Digo, Bueno, mami, es la primavera. Lo que traigo hoy es algo que está en cartelera actualmente. Se estrenó, sí, se estrenó hace muy poco acá en Uruguay, pero mismo el estreno en Estados Unidos es del 12 de septiembre, o sea, es bastante reciente. Se llama The Long Walk o la larga caminata.
que es una adaptación de una novela de Stephen King de 1979, que igual se escribió como 5 años antes, si no me equivoco, porque la escribe durante su primer año de universidad. O sea, esas cosas que uno ve que dice, a esta edad, yo tengo esta edad y él estaba haciendo otra cosa, bueno. No te preocupes, uno hace otras cosas, cosas, claro. Bueno, tal cual. Nada, la película la dirige Francis Lawrence y digamos que el argumento tiene mucho que ver con lo que es una distopía, ¿no? Es un Estados Unidos alternativo, del futuro, si se quiere, y se trata de un concurso. Me hace mucho acordar a los Juegos del Hambre. Sí. No sé si ustedes las vieron. Yo vi algunas y pensé en eso cuando vos me comentaste que ibas a hablar de esta película. Salí a mirar el tráiler, ¿no? Y dije, bueno, tiene mucho de los Juegos del Hambre y el director es el mismo, ¿no? Sí, totalmente. Varias entregas de los Juegos del Hambre. Exacto, o sea, no es raro que el director se haya fijado en esta novela, claramente es algo que le interesa por eso, porque sin ser la primera, creo que dirigió las siguientes 3 de los Juegos del Hambre. Y nada, más allá de la distopía, tiene esta cuestión de concurso, ¿no? Concurso anual, así como los Juegos del Hambre era eso, como un reality show, digamos, de la supervivencia. Acá muy similar, de hecho, se trata de 50 jóvenes que supuestamente se postulan. Lo que se explica cuando comienza la película es que, digamos, que el sistema está tan saturado y tan empobrecido, digamos, desde lo económico, que como que los jóvenes se ven prácticamente obligados a participar por el premio económico que conlleva ganarlo, ¿no? Pero bueno, supuestamente es optativo, digamos, se postulan 50 jóvenes y se trata de, literalmente, una caminata por una ruta predeterminada. Ah, vi el anuncio, creo. Puede ser. Sí. Nada, es una caminata predeterminada hasta que quede solo uno. Qué o sea, en el camino... Tiene ahí una serie de reglas que es que tienen que mantener un mínimo de velocidad de 3 millas. Sí, 3 millas por hora. Y en caso de que uno enlentezca el paso, digamos, o se retrase por X cosa, tienen 3 advertencias. La tercera es muerte directa, porque los persigue un camión de militares, digamos. ¿Que le pasa por arriba? No, o sea, los persiguen por atrás, los espían. Los mata. Los espían, claro. Advertencia 3 lo mata y al mismo tiempo todo eso es televisado. Ay, claro, como lo que está pasando, ¿no? Y lo mismo que pasa en los Juegos del Hambre, sí, ¿no? Sí, no, y lo que pasó en la vida con los youtubers, estos que murieron en línea, digamos, un horror. Tal cual. Bueno, hay como una crítica mega directa a esto de como regocijarse en esto del sufrimiento ajeno, ¿no? No, y como que es morbo, al límite del espectáculo. Total. ¿Qué se entiende por espectáculo? ¿Hasta dónde compramos? Sí. Es que ahí creo que está un poco la gracia de la película, porque yo te decía, bueno, fui a mirar el tráiler y lo que pensaba es, bueno, evidentemente esta es la premisa, son 50 porque es uno por estado, una cosa así, tienen estas reglas y ya en el propio tráiler te están diciendo, bueno, la gracia es que va a quedar uno. No sé si como el juego de calamar también. No hay una meta, no es que caminaste y llegaste acá y llegaron 2 y entonces ganan 2. No, la idea es que quede uno. Nada más. Sí. Entonces, bueno, ya en el tráiler tengo todo, ¿no? Que dónde estará la gracia de la película, y me parece que viene por este lado, por mostrar esa deshumanización, digamos, televisada, porque no es que vas a tener una sorpresa cuando veas la película, supongo. Claro, a ver, es un thriller, o sea, está clasificado como terror, es un thriller porque, claro, no tiene que ver tanto con el monstruo que aparece, sino con lo que sorprende, ¿no? Es justamente el efecto sorpresa. Y tiene mucho esto, que parece muy llamativo, que a diferencia de otros libros de Stephen King, que tiene desde It hasta todo lo que se te ocurra en el género del terror, no se trata de monstruos que atacan a la persona, sino que son los propios monstruos que están en las personas, ¿no? Porque es esta cuestión de una situación extrema y límite, y ahí es como cuando se dice que se ven como los verdaderos colores de cada uno, ¿no? O sea, quién es el que está dispuesto a ayudar al otro, aunque sepa que en verdad va a quedar uno, quién es el que está esperando a la mínima para sacar ventaja, y todo eso se expone, ¿no? Bueno, después, claro, el premio que obtiene el ganador no solo es como un monto bastante alto económico, sino que es algo que me parece muy interesante, y es que se les concede un deseo libre, que ellos pidan, ¿no? Que es este juego de como creer que son libres, ¿no? Claro, ¿qué tan libres son en realidad? Claro, totalmente. O sea, en un sistema totalitario, obviamente, que está toda libertad restringida, es como este juego de
Tenés un minuto. Claro, quizás puedo ser libre si gano, que para empezar es como las posibilidades son mínimas, y después, ¿qué puedo desear? Tipo, que capaz con mi deseo puedo cambiar las cosas, ¿no? Esa como ilusión falsa, ¿no? Y también me recuerda a los Juegos del Hambre porque hay un diálogo, creo que es en Llamas, si no me equivoco, en la segunda, que la dirigió él, que el presidente Snow, que es el villano, digamos, de la película, que es el quien orquesta todos estos juegos y organiza, habla con Seneca, que es uno de su bando, digamos, y le pregunta cuál es la gracia de los juegos. Y porque dice, ¿por qué no agarro 50 chicos al azar y los mato a todos? ¿No? Como, ¿por qué hacer juegos? Y dice, porque el sistema se mantiene ordenado a través de la esperanza. Es lo que nos pasa a nosotros, totalmente, en definitiva. Claro. Bueno, ahí volvemos un poco al programa pasado, ¿no? Sí, esto de a través de lo fantástico y lo irreal, digamos, como hablar de la realidad. Claro, ¿cuán libres somos? Nosotros tampoco somos libres. También tenemos esa cuestión ahí dando vueltas en la cabeza, creyendo que vas a elegir, incluso hasta lo más banal, una vacación, también te venden el concepto vacación, la forma que ellos quieren que vos la consumas. Claro, o es la que es un poco lo que compres. se plantea, o sea, ¿por qué nosotros en verdad en el día a día, como metidos en la rutina y eso, nos quedamos donde estamos? Porque creemos o tenemos esa ilusión de que somos libres, cuando en verdad estamos atados a un montón de cosas, ¿no? Sí, igual esto se contrapone un poco a lo que hablábamos en el primer bloque. Estamos atados a un montón de cosas, tenemos nuestra limitada bastante cercenada, pero en algo podemos incidir, ¿sí o no? ¿No? Bueno. También, ¿hasta dónde llegamos en ese afán de ganar y de tener este deseo, ¿no? De pedir ese deseo, que sería el premio? ¿Hasta dónde nos la jugamos? O una vez que pasé y que gané, me paso a ser del otro bando, ¿no? Sí, ¿Hasta dónde totalmente. se tira de la piola, ¿no? Sí, Hasta sí, ahí. creo que esa pregunta está planteada en el sentido de esto que hablábamos hace un rato, de, bueno, dentro del mismo sistema, las mismas reglas de juego, sale la personalidad de cada uno, o sea, cada uno hasta cierto margen decide cómo es con su compañero, qué cosas hace, qué cosas no hace y qué rol va a tomar, ¿no? ¿Y cómo cambia la percepción? En esto que decíamos, bueno, ¿por qué un juego? Por la esperanza y todo lo demás, y porque un juego parece siempre algo como inocente. En un juego uno juega por voluntad, ¿no? Es voluntario, nadie juega las cartas obligado, digamos. Entonces, eso cambia la percepción. Ahora cuando decís, bueno, es un juego, es voluntario, pero en la práctica es prácticamente obligatorio que participen por la situación de hambruna, bueno, entonces ya se empieza a distorsionar. Esto de que sea televisado lo vemos como un espectáculo. Si es un espectáculo tiene algo de ficción, pero las consecuencias son reales, ¿no? Sí. Entonces eso me parece que es donde gira. Por eso yo decía, bueno, con el tráiler, si uno quiere, se vio toda la película, digamos. Sí. Pero que la gracia me parece está en esa, supongo, en esa insistencia, en esa caminata, efectivamente ver esos 49 que caen, y qué va pasando también en la acumulación de eso que se va repitiendo, ¿no? Ahí va, totalmente. Creo que esta película, el final sorprende bastante. En este caso no lo voy a detallar porque es una película muy reciente. No, tal cual. Pero sí voy a Los Juegos del Hambre, que es una película ya más conocida, y cómo generalmente el cine resuelve este tipo de distopías o de sistemas que como que parecen no dejar opción. Y yo lo que creo, la conclusión que saco es que es cuando uno de los participantes o uno de los individuos está dispuesto a perder el juego y dar la vida por uno de sus compañeros, ¿no? Ahí es cuando el sistema se cae, básicamente, que es lo que pasa un poco en Los Juegos del Hambre. Bueno, no, o se sostiene la esperanza, porque en definitiva es lo que te hace creer que todavía hay una posibilidad y seguís en la rosca. Pero ahí gana el juego. Claro, pero si sabes que hay alguien que va a actuar rompiendo lo que se espera de él, es tener fe en el ser humano. No sé, son preguntas que se plantean, Son preguntas, ¿no? yo creo que, bueno, que dar ese tipo de resolución es apelar o volver a esa idea que tenemos del héroe, ¿no? Del héroe que porque es un héroe, está dispuesto a dar todo por la comunidad, por los demás, está dispuesto a ser un mártir, ¿no? Después no sé si eso en los espectadores funciona efectivamente como un modelo a seguir o no. Claro. O si es simplemente un placebo, porque también
pensando que podía ser eso, bueno, este se reveló, listo, lo cambiamos, lo sustituimos por otro y claro, y o ves la 2, como es la versión, la película 2, ¿no? La continuación, que en realidad no importó nada, que el loco es un mártir y a nadie le importó, y entonces hacemos la versión 2 del juego. Sí, o hubo problemas, hubo desmanes, hubo revueltas, pero luego de un pequeño periodo de calma, el resto no supo organizarse. Claro, ¿no? Y que la hazaña ya no es hazaña. No es hazaña. O es solo para él y para la comunidad ya no. Sí, yo me estaba acordando cuando vos decías de esto del deseo, que se les cumple un deseo, creo que era el primer capítulo de la primera temporada de Black Mirror, que era aquel de 15 millones de créditos. Sí, me acuerdo. Que son los que están en la bicicleta. Sí, ¿no? sí. Y que después de toda la rebelión que hace el protagonista, ¿no? Cuando llega el final, que sí tiene su programa propio, qué sé yo, y que siempre está con ese pedazo de vidrio que había logrado romper, que es lo que mantiene, digamos, como de su etapa rebelde, lo que te muestran es que es un espacio más grande, o sea, sigue siendo un cubículo, pero más grande, y que tiene mejor definición en las imágenes que ve y que cree ver un espacio abierto de naturaleza, pero que son proyecciones, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, capaz que esos deseos también a veces son apenas cambiar un poquito, mejorar un poquito, pero dentro del mismo sistema. Claro. Cata, y para redondear, ¿tenés los datos de las funciones o algo? Está en Movie, y en Live Cinema, si no me equivoco. Bien. Y está disponible, sí. Bien. Bueno, no vamos a decir que los invitamos a ir al cine, pero bueno, ¿por qué no? Siempre es una buena razón. Siempre está disponible toda la cartelera. Muy bien. No le hacemos propaganda a ninguna película en particular. No. Sino a todas. A todas. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos.